Hola, gracias Jaque por la introducción, como siempre. Gracias damos al Señor por poder permitirnos estar otro viernes más predicando su palabra. Hoy adelantamos un poco el horario del programa por otros temas, pero bueno, aún así damos gracias al Señor. Muy bien, mis hermanos, en Simplemente Jesús, como todos saben, estamos predicando expositivamente la carta a los Colosenses. Ya hoy va a ser el último mensaje de esta epístola. Estuve viendo y estuvimos más de un año ya predicando esta preciosa carta de Pablo a los Colosenses, y hoy vamos a terminar. Voy a dar un repaso de qué fue lo último que dimos en nuestro último programa. En nuestro último programa hablamos acerca de dos siervos de Dios, que eran Tíquico y Onésimo, que Pablo los menciona en el versículo 9, en el versículo 7, perdón, hasta el 9. Vimos que estos eran grandes hombres de Dios que servían al Señor con fidelidad, con amor y con sacrificio. Pablo los envió a Colosas con un propósito, y que era dar un informe acerca de los asuntos de Pablo y fortalecer a estos hermanos en su vida espiritual. Y mencionamos que estos hermanos no fueron tan vistos como otros, como los apóstoles, pero aún así amaban y servían a Dios de la misma manera que los apóstoles. Y en el día de hoy, mis hermanos, vamos a terminar con esta carta a los Colosenses, donde veremos los saludos finales del apóstol Pablo. Abran sus Biblias, aquellos que puedan tener una Biblia en su mano para escuchar este mensaje mejor. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 10 al 18. Colosenses 4, del 10 al 18. Vamos a leer todo el pasaje. Dice así la palabra. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde que podemos compartir tu palabra, Señor. Este va a ser el último mensaje de esta preciosa epístola a los Colosenses, Señor. Te pido que me estés ayudando a exponer fielmente tu palabra. Te pido por aquellos hermanos que vayan a escuchar el programa en vivo o luego, Señor, grabado, que también, Señor, puedan estar atentos a la enseñanza de tu palabra, que tú nos hables con claridad, Señor, a través de este pasaje, Señor, donde vamos a ver a otros siervos de Dios, Señor, que te servían y que te amaban, Padre, y que trabajaban para tu reino, Señor. Y te pedimos que este mensaje, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, para que de verdad cada día te podamos amar y servir de una forma más fiel, Señor. Te pedimos por la tecnología, Padre, para que todo funcione bien, para que no haya interferencias. Y también damos gracias a los hermanos que están en los controles, Señor, que se encargan de que todo esto pueda funcionar, Padre. Señor, que ahora nuestras mentes puedan estar atentas a tu palabra. Dejamos todas las cosas que nos preocupan, todas las cosas que nos inquietan, las dejamos en tus manos, Señor, y que ahora solamente escuchemos lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Padre. Amén. Muy bien, mis hermanos, el mensaje de hoy lo titulé Los saludos finales a los colosenses. Vamos a ver las últimas palabras que Pablo dirige a estos hermanos de Colosas, y lo dividí en 3 puntos. Primero vamos a ver del versículo 10 al 14, hombres extraordinarios. Luego del versículo 15 al 17 vamos a ver las instrucciones finales de Pablo. Y luego en el versículo 18 vamos a ver la expresión final. Repito, primer punto, hombres extraordinarios. Segundo punto, instrucciones finales. Tercer punto, expresión final. Vamos con nuestro primer punto, hombres extraordinarios. Miren el versículo 10.
del versículo 10 al 14, Pablo va a mencionar a personas que estuvieron a su lado, al igual que Tíquico y Onésimo. Y él va a dar algunas características de estos hombres. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Pablo comienza mencionando a Aristarco. Nosotros sabemos muy poco de este hombre. Era un griego que era nativo de la iglesia de Tesalónica. Se lo menciona en Hechos 20 y se nos menciona también en Hechos 27, versículo 2. En Hechos 27, versículo 2 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave que iba a tocar a las puertas de Asia, zarpamos estando con nosotros, ¿quién? Aristarco, macedonio de Tesalónica. Esta era una persona nativa de la iglesia de Tesalónica. Y Aristarco fue uno de los compañeros de Pablo cuando fue perseguido en Éfeso. En Hechos 19, versículo 29, dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ahí se relata cuando hubo un problema allí en la iglesia de Éfeso y se lanzaron en contra de estos hombres de Dios. Y ahí estaba Pablo, Aristarco, estaba Gallo. Entonces vemos que Aristarco era un acompañante de Pablo. Y este hombre, mis hermanos, estuvo al lado de Pablo cuando fue aprendido en ese alboroto en Éfeso. Y también acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén y a Roma. Y miren lo que dice Pablo acerca de Aristarco. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones. Es decir, que Aristarco estaba bajo arresto, al igual que Pablo, por causa de su servicio a Dios. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles no eran los únicos que lo ponían bajo prisión. A estos hombres también lo ponían bajo prisión cuando servían a Dios. Y menciona a alguien más. Aquí Pablo, en el versículo 10, dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé. Aquí tenemos al autor del Evangelio de Marcos, ¿no? Y este hombre era colaborador de al menos dos de los apóstoles, de Pedro y de Pablo. También sabemos que su nombre judío era Juan. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 13, versículo 5. Su nombre judío era Juan. Pero llegó a ser conocido por su sobrenombre romano, que era Marcos. Leo Meyer, acerca de Marcos, dice lo siguiente: la vida de Marcos nos recuerda que el Dios de gracia sabe dar nuevas oportunidades. ¿Y por qué digo esto, mi hermano? Porque nosotros sabemos algo de la historia de Marcos. Él había comenzado su labor misionero con Pablo y con Bernabé. Pero luego Marcos había dejado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Él los abandonó. Y por causa de esto, Pablo no quiso llevarlo en su segundo viaje misionero. Eso lo pueden ver en Hechos 13, versículo 13. 3 años después, Pablo rechazó la idea de que Marcos fuera parte del equipo en su segundo viaje misionero, porque él los había abandonado en su primer viaje. Esto causó una tensión que resultó en la separación entre Pablo y Bernabé, quien se llevó a Marcos, mientras Pablo continuó con su viaje con Silvano. Y mis hermanos, lo interesante de esto es que la Biblia nos muestra que estos hombres de Dios, tanto los apóstoles como estos siervos, tenían diferencias y que fallaban en algunas ocasiones. Lo que hizo Marcos de abandonar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero no estuvo bien, se equivocó. Y se desconoce cómo y dónde, se desconoce cuando Pablo volvió a retomar su relación con Marcos, pero sabemos a la luz de la Biblia que su relación mejoró. Podríamos decir que ellos hicieron los paces. Y aquí, mis hermanos, Pablo menciona a Marcos, que estuvo con él en su primer aprisionamiento en Roma. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Marcos tropezó en su principio, pero luego Dios lo restauró para que fuese un instrumento útil en sus manos. Mis hermanos, a veces nosotros tropezamos en nuestras vidas, tropezamos en el ministerio, pero Dios nos vuelve a levantar para su gloria.
Pablo también menciona a Marcos en 2 de Timoteo, versículo 9 al 11. Le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, a la luz de la Biblia, estos hombres de Dios volvieron a restaurar su relación. Y Pablo le dice a los colosenses acerca de Marcos, dice: acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Si Marcos visitaba a Colosas, estos hermanos tenían el deber de recibirlo. Y lo interesante es que Pablo dice: acerca del cual habéis recibido mandamientos. No se refiere a que Marcos le dio instrucciones a los hermanos de Colosas, sino a que cuando éste llegara a Colosas les iba a dar mandamientos. La palabra habéis recibido es importante. Pablo da a entender que cuando ellos reciban esta carta de él, ya habían recibido instrucciones de Marcos. Es decir, que Marcos iba a llegar antes a Colosas de que esta carta de Pablo llegara a los hermanos. Entonces acá vemos a dos hombres de Dios, Aristarco y Marcos. Y también Bernabé, que se lo menciona. Versículo 11. Pablo menciona a otro. Y dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí se nombra a este hombre de Dios que se dice que se llama Jesús llamado justo. Este fue uno de los judíos que se convirtió en el ministerio de Pablo en Roma. Y sabemos que era judío, mi hermano, por la siguiente expresión. Pablo dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Tanto Bernabé, Marcos y este hombre Jesús eran judíos convertidos a Cristo. De los 4 que Pablo menciona aquí, 3 eran judíos. Aristarco era el único que no era judío. Y Pablo dice: han sido para mí un consuelo. Y anteriormente dice que me ayudan en el reino de Dios. Todos estos hombres, mis hermanos, trabajaban para un mismo motivo, para el reino de Dios, para que el evangelio se extendiera a las naciones. No importa si eran judíos, no importa si eran gentiles, ahora en Cristo son nuevas criaturas y trabajan para el reino de Dios y para el Señor Jesús. Todos tenían un mismo objetivo: el reino de Dios. Versículo 12. Pablo dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras era un nativo de Colosas. De hecho, él fue el fundador de la iglesia en Colosas. Eso lo mencionamos al principio de la carta. Y muy probablemente Epafras fue el pastor de la iglesia de Colosas. Este hombre, Epafras, viajó de Colosas a Roma para darle un reporte al apóstol Pablo de las herejías que estaban amenazando a las iglesias de Colosas. Por eso Pablo escribió esta carta. Y Pablo dice que Epafras es un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo. Mis hermanos, todos nosotros, todos los cristianos somos siervos de Cristo. Una vez que venimos a la fe en Cristo, todos pasamos a ser siervos, esclavos de Cristo Jesús. Lo que nos convierte en siervos del Señor no es servir a Cristo, sino el simple hecho de estar en Cristo. Todos somos siervos del Señor. Y Epafras era uno de ellos. Y qué interesante lo que Pablo menciona acerca de Epafras. Miren de vuelta el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras recordaba constantemente a estos hermanos en sus oraciones. Ahora, observemos la oración de este hombre. Miren lo que dice: para que estéis firmes,
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mis hermanos, Epafras no oraba por salud, no oraba por prosperidad, no oraba por comodidad, él oraba por la vida espirituales de sus hermanos. Me encanta este versículo en la versión Reina Valera actualizada. Dice, los saluda Epafras, quien es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre solícito por ustedes en oración, para que estén firmes como hombres maduros y completamente entregados a toda la voluntad de Dios. Un comentarista anónimo, no sé el nombre, pero acerca de este pasaje dice lo siguiente: Epafras no ora por liderazgo, por fama, fortuna o prosperidad. Su oración por sus hermanos es sencilla, que puedan vivir fielmente la vida cristiana en medio de las vicisitudes de la vida y de esa manera que puedan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Fin de la cita. Mi hermano, qué importante es orar por la vida espiritual de otros hermanos. Muchas veces nuestras oraciones son muy repetitivas, son muy monótonas. Siempre oramos por lo mismo. No está mal orar por la salud de un hermano. No está mal orar por el trabajo de un hermano. No está mal orar por el estudio de un hermano. Pero tenemos que orar también por la vida espiritual de ese hermano. Para que crezca en la gracia de Dios. Para que ame cada día más a Dios. Para que crezca en su vida de oración. Para que esté firme en la fe. Para que esté firme en su andar caminar, en su diario caminar con Cristo. Eso es importante también en nuestras oraciones. Debemos orar por las vidas espirituales de otros hermanos. Y Epafras tenía esta oración en mente a la hora de orar por sus hermanos. Él oraba por la vida espiritual de estos hermanos. Y Pablo menciona algo más de Epafras, versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis. Pablo dice que tiene gran solicitud por vosotros, es decir, por los colosenses. Pero miren lo siguiente que dice, y por lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis. La Odisea era otra iglesia. De hecho, en Apocalipsis, una de las 7 cartas a las iglesias fue dirigida a esta iglesia de la Odisea. Eso lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Hierápolis era una ciudad frigia a 32 kilómetros al oeste de Colosas y a 10 kilómetros al norte de la Odisea. Ahí también habían hermanos. Y mis hermanos, Epafras tenía un interés personal por estos hermanos, por todos estos hermanos. Los de Colosas, los de la Odisea, los de Hierápolis. Él recordaba en sus oraciones a todos estos hermanos. Nos muestra que Epafras era un hombre de oración, porque él recordaba constantemente a todos estos hermanos. Una de las mejores maneras de amar a nuestros hermanos es orando por ellos y por su vida espiritual. A veces somos egoístas. Solamente oramos por nosotros, por nuestra familia, pero no nos tomamos un tiempo todos los días para orar por nuestros hermanos, por nuestra iglesia. Esta era la oración de Epafras, mis hermanos. Es muy bueno, mis hermanos, ir a la Biblia y buscar oraciones que hay en la Biblia para poder aplicarlas a nuestras vidas y también orar por esos mismos motivos que oraban estos hombres de Dios. Y esta oración de Epafras yo creo que falta mucho hoy en las iglesias. Oremos de la misma manera que oraba Epafras, para que podamos estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas, el médico amado. Este era el médico personal y amigo cercano de Pablo. Y mis hermanos, Lucas acompañó en varios de sus viajes misioneros a Pablo, y es el autor del evangelio que lleva su nombre, y es el autor del libro de los Hechos. Y luego de mencionar a Lucas, Pablo menciona a otro hombre, Demas. Y aquí mucha atención, mis hermanos. Este hombre fue un hombre que se mantuvo firme en el servicio al Señor, pero que luego abandonó a Pablo y abandonó el ministerio.
Pero a diferencia de Marcos, este hombre no volvió al Señor. Este hombre apostató de la fe. Marcos comenzó mal y terminó bien. Demas comenzó bien y terminó mal. Ya hemos leído el pasaje de 2 de Timoteo, pero lo volvemos a leer, 2 de Timoteo 4, versículos 9 y 10. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Y atento a lo que dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ese fue el problema de Demas. Demas amó a este mundo, se dejó seducir por las cosas de este mundo. Lo atractivo de este mundo atrapó a Demas y hizo que se apartara del Señor. Y mis hermanos, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Pero tenemos que entender que hay una doctrina muy importante que se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, que aquellos que son verdaderamente cristianos van a permanecer en el camino del Señor. Aunque tengan tropiezos, jamás van a abandonar a Cristo completamente. Y Demas abandonó a Cristo completamente. Demas demostró que nunca estuvo verdaderamente en Cristo. Por eso se apartó. Y aquí hay una advertencia, mis hermanos. Aunque estemos sirviendo en la iglesia, no significa que seamos cristianos. Demas estaba en el ministerio. Demas estaba sirviendo. Pero luego se apartó completamente del Señor. Las cosas de este mundo lo seducieron para darle la espalda a Cristo. Mostró que su fe no era verdadera. Hay muchas personas hoy que piensan que son cristianas porque están sirviendo en la iglesia. Y eso no nos convierte en cristianos. De hecho, mis hermanos, hay personas que viven o se autodefinen cristianas por su pasado. Yo servía al Señor. Yo iba a la iglesia. Yo hice esto y aquello y lo otro. Y tú le preguntas, ¿y ahora? No, ahora ya estoy hace mucho tiempo apartado. Esas son personas que jamás estuvieron verdaderamente convertidas, jamás nacieron de vuelta. Porque aquellos que están en el Señor van a permanecer en el Señor. Tendremos tropiezos, podremos caer en pecado, incluso graves, pero jamás le vamos a dar la espalda al Señor. Ahora, mis hermanos, pasemos a nuestro segundo punto. Las instrucciones finales. Instrucciones finales. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Aquí Pablo menciona a la iglesia de la Odisea, es decir, que Pablo está diciendo, saluden de mi parte a los hermanos de la iglesia de la Odisea. Y dice a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. El nombre Ninfas es un nombre femenino. Por lo tanto, aquí Pablo se refiere a una mujer. Nos muestra que había una iglesia que se congregaba en la casa de esta mujer, de Ninfas. El comentarista William MacDonald dice lo siguiente: en aquellos tiempos los cristianos no tenían elaborados edificios como se emplean en la actualidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros estaremos bien de acuerdo en que el poder de Dios en una iglesia local es mucho más importante que un elaborado edificio o bellos muebles. Fin de la cita. En aquellos tiempos no era como los tiempos de hoy, mis hermanos, que tenemos edificios, tenemos casas para congregarnos. En aquellos tiempos era distinto. Se reunían en casas. Y Pablo quiere que estos hermanos saluden a los de la Odisea y saluden a esta iglesia que se congregaba en la casa de esta mujer, de Ninfas. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Pablo aquí envió una carta dirigida a la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál era esa carta, mis hermanos? Bueno, según los comentaristas, según los teólogos, esta carta era la carta que nosotros tenemos en nuestras Biblias como la carta de Pablo a los Efesios. Los manuscritos más antiguos de la epístola de Efesios no tienen palabra como si estuviera dirigida a los Efesios.
Por lo tanto, indica que esta epístola de Pablo a los Efesios iba dirigida a varias regiones, como Éfeso, la Odisea y Colosas. Entonces, esta epístola que Pablo habla aquí es la epístola que nosotros tenemos como la epístola a los Efesios. Y Pablo quería que esta carta de Colosas la lean los hermanos de Laodicenses y que la de la Odisea la lean también ellos. Era un mandato que Pablo les había dado. Versículo 17. Decid a Arquipo, mirá que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No sabemos mucho de Arquipo, de hecho no sabemos prácticamente nada, pero lo más probable es que fuese el hijo de Filemón. Y el mensaje de Pablo para Arquipo era que este hombre cumpliera su ministerio dado por el Señor. No sabemos cuál era ese ministerio, pero lo que sí sabemos es que Pablo quería que este hombre cumpliera con ese ministerio que el Señor le había dado. Pablo le menciona a Timoteo algunas palabras similares. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, Pablo le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo. El Señor había llamado a este hombre Arquipo a servir en la iglesia. No sabemos en qué área, no sabemos el ministerio, pero él debía cumplir con fidelidad ese ministerio que el Señor le había dado. Y mis hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados para el servicio en el reino de Dios. No todos tenemos el mismo ministerio, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos, pero Dios nos ha colocado para servir en la iglesia según los dones y según los talentos que nos ha dado para su gloria. Porque, mis hermanos, algún día Dios demandará que nosotros rindamos cuenta de lo que hemos hecho en el ministerio que Él nos dio, y que rindamos cuenta de los dones y talentos con los cuales Él nos ha capacitado para su reino. Algún día rendiremos cuenta de todo eso, mis hermanos. Y es importante que si el Señor nos ha llamado al ministerio, debamos cumplirlo. Es importante que donde el Señor me haya colocado, sea fiel. Es importante que los dones y talentos que Dios me haya dado, los ponga al servicio de la iglesia. Porque esos dones, esos talentos no son míos, son del Señor, que Él me los dio para que lo utilice para el pueblo de Dios y para su gloria. Entonces Arquipo tenía que tener muy bien en claro que tenía que cumplir este ministerio que el Señor le había dado. Y esto me lleva a mi último punto, mis hermanos, el último versículo, la expresión final. Versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo dice, de mi propia mano. Lo que Pablo está diciendo es que él es el autor de esta carta. Pablo no escribió con su mano directamente esta carta. Lo que Pablo solía hacer era usar secretarios para que escribieran sus cartas, pero él marcaba su firma en todas para que supieran que era su autor. Por eso Pablo dice, de mi propia mano. Él quería que supieran que esta carta era de él. Y Pablo les dice, acordaos de mis prisiones. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Entonces le dice a los hermanos que se acuerden en la circunstancia en la que él estaba. Y la última expresión de todas, mis hermanos. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Por qué Pablo utiliza esta expresión? Lo vemos en la mayoría de sus epístolas. Pablo no lo hacía por algo repetitivo. Pablo no lo hacía porque quedaba bien en la carta al final. No, la palabra gracia nos hace recordar que todo lo que obtenemos es por medio de Dios. Y nada de lo que obtenemos es gracias a nosotros. Mis hermanos, todo en nuestra vida es por la gracia de Dios. Que yo tenga salud es por la gracia de Dios. Que yo esté vivo un día más es por la gracia de Dios. Que yo tenga trabajo es por la gracia de Dios. Que yo pueda predicar la palabra del Señor es por la gracia de Dios.
Que tenga alimentos en mi mesa es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Y lo más increíble, mis hermanos, lo más increíble, todas las bendiciones que yo tengo en Cristo Jesús es por la gracia de Dios. El teólogo Thomas Robertson dice acerca de esta expresión: no hay palabra más rica que la palabra gracia, porque conlleva en sí todo el amor de Dios exhibido en el don de su Hijo por nosotros. Fin de la cita. Todo lo que somos en Cristo, todas las bendiciones que tenemos en Cristo, es únicamente por la gracia de Dios. Nada es nuestro, mis hermanos, nada. Y mis hermanos, a modo de aplicación, alguno se preguntará, ¿de qué me sirve a mí este pasaje? Por lo general, cuando llegamos, sobre todo en las epístolas, en la última parte, cuando hablan de los saludos finales, solemos leerlo rápido o lo solemos saltear, como si no hubiese nada importante allí. Pero mis hermanos, toda la palabra del Señor es importante. Y este pasaje nos enseña muchas cosas. Estos hombres que Pablo nombró aquí, todos eran siervos del Señor. Y vimos que algunos tropezaron, como Marcos, pero luego volvieron al camino del Señor. Luego el Señor los restauró. Pero a pesar de eso, mis hermanos, nadie de aquí es perfecto. Estos eran siervos del Señor, eran hombres comunes y corrientes como nosotros. No eran perfectos. Y vimos que algunos tropezaron. Pero eran hombres que amaban al Señor, servían al Señor y estuvieron junto al apóstol Pablo sirviendo al mismo Dios y al mismo Señor Jesucristo. Que estos hombres, mis hermanos, sirvan de ejemplo para nuestras vidas a la hora de servir a Dios y a la hora de vivir nuestras vidas como cristianos. Que tengamos un andar digno del Señor. Que podamos servir al Señor con fidelidad como estos hombres. Mis hermanos, en aquellos tiempos, estos hombres corrían peligro por predicar el Evangelio. Sus vidas apeligraban por causa de Cristo. Pero aún así estuvieron dispuestos a darlo todo por aquel en el cual creyeron, en Cristo Jesús. En la iglesia todos somos un equipo, mis hermanos, porque todos servimos al mismo Dios y al mismo Señor Jesucristo. Y todos estos hombres trabajaban para el reino de Dios. Todos tenían un mismo objetivo, que era predicar el Evangelio de Cristo y que el reino de Dios se extendiera por las naciones. Y a lo largo de toda esta carta, mis hermanos los colosenses, hemos visto que Cristo es suficiente para la vida del cristiano. Recuerden la ecuación de esta carta: Cristo más nada es igual a todo. Estamos completos en Cristo, como dice Pablo en Colosenses 2:10. No nos falta nada a nosotros, nada. Y para aquellos que no conocen al Señor, esta epístola, como hemos estudiado, nos muestra que Cristo es suficiente para nuestra salvación. No importan las obras, no importa la religión, no importa que seas buena persona, no importa que le ruegues a un santo, esas cosas no importan. Solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo hay reconciliación con Dios. Y amigo, amiga, te invito a que te arrepientas de tus pecados y que creas únicamente en Cristo como la única esperanza para tu alma y para tu vida. Amigo, amiga, puedes obtener todo en este mundo, pero si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Y el Evangelio trae una advertencia, que aquellos que no crean en Él serán arrojados al infierno. Reconoce tu pecado delante de Dios. Reconoce tu pecado delante de Dios y pon tu fe en Cristo Jesús para obtener el perdón de pecados y para obtener la reconciliación con Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por esta preciosa epístola, Padre, que nos has permitido enseñar en este ministerio radial, Padre. Hemos aprendido muchas cosas, Padre. Tú nos has ido enseñando en cada pasaje, en cada versículo, Señor, lo maravilloso que es tu palabra, Señor.
Señor, te pido que nos ayudes, Padre, a todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta carta, a ponerlo por obra en nuestras vidas, para que cada día seamos más parecidos a Cristo, para que cada día crezcamos en santidad, para que cada día te podamos amar más y para que cada día podamos servirte de una manera más fiel, Señor, y más digna. Estos hombres que menciona aquí el apóstol Pablo eran hombres que te amaban, Señor. Eran hombres que te servían, Padre. Y si sus nombres están registrados en las Escrituras, por algo es, Señor. Tú nos quieres enseñar algo a través de estos hombres de Dios, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en nuestras vidas como cristianos, Padre. A veces podemos tener tropiezos, como los que tuvo Marcos, pero tú nos vuelves a levantar, Señor, para tu reino y para tu gloria, Padre. Señor, ayúdanos a entender que Cristo es suficiente para nuestras vidas, Padre, porque este es el tema de esta carta, Padre. Cristo más nada es igual a todo. No necesitamos más nada. Ya estamos completos en Cristo para nuestra vida, para nuestra salvación y para vivir la vida cristiana. Solamente Cristo, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Amén.